Vamos a leer en esta mañana en Romanos el capítulo 4. Romanos capítulo 4, vamos a leer ahí los versículos 16 al 22. Romanos 4, 16 al 22. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En 1947 se difundió el rumor de que Ford Motor Company daría un automóvil Ford a cambio de cada centavo de cobre con fecha de 1943. El rumor se propagó tan rápido que las oficinas de Ford en todo el país se llenaron con miles de solicitudes de información. La Casa de Moneda de Estados Unidos también recibió un gran volumen de consultas. Todo resultó ser un engaño. Las estadísticas de la Casa de Moneda muestran que en 1943 se acuñaron más de 1,000 millones de centavos, pero en acero zinc, debido a la escasez de cobre. La cantidad de centavos de cobre fue exactamente 0. Durante siglos ha corrido el rumor entre la raza humana de que la entrada al cielo puede obtenerse mediante buenas obras, pero no es verdad. El hecho es que no hay obras hechas en la tierra que sean aceptables en el cielo. Todas nuestras obras están contaminadas por el pecado. La única justicia que gana la entrada al cielo es la justicia de Jesucristo acreditada en gracia a los pecadores que creen en Él. Tu destino eterno depende de tu comprensión y de tu creencia personal en la verdad que Pablo ha estado insistiendo en Romanos 4, que somos justificados, declarados justos, solamente por la fe. No somos justificados por las obras ni por la conducta moral, sino por la fe en Dios que atribuye justicia al impío sin las obras. Y esta bendición no se basa en ritos religiosos, no se basa en el cumplimiento de la ley que solamente sirve para condenarnos. Más bien, como la Biblia nos muestra, la fe salvadora está arraigada en la gracia de Dios. La fe salvadora descansa en la promesa de Dios. La fe salvadora se deleita en la gloria de Dios y la fe salvadora depende del poder de Dios. Y Pablo está aquí argumentando que Abraham, a quien los judíos ensalzaron correctamente como el padre de la fe, fue justificado solo por la fe. No fue justificado por ser circuncidado, no fue justificado por guardar la ley.
Abraham no es solo el padre de los judíos creyentes, sino también de los gentiles que creen. Entonces, ahora en la palabra de Dios se está exponiendo sobre la naturaleza de la fe de Abraham como un ejemplo para todos nosotros. Entonces, en primer lugar, la fe salvadora está arraigada en la gracia de Dios, no en el desempeño humano. Después de señalar que la ley trae ira, no salvación, Pablo continúa en el versículo 16 diciendo, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Este versículo es un resumen de los primeros 15 versículos del capítulo 4 y se está refiriendo a la herencia prometida a Abraham, la cual no fue prometida sobre la base de la obediencia a la ley, sino por la justicia de la fe. La razón por la que esta herencia prometida es por fe es para que sea conforme a la gracia. Y ya Pablo lo explicó antes en el versículo 4 y 5 del capítulo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces el punto es simple. Si la salvación nos llega como un salario que merecemos por nuestras buenas obras, entonces ya no es por gracia, que es un favor inmerecido. Dios no lo debería y por supuesto, entonces podríamos gloriarnos en nuestros propios esfuerzos que lo obtuvieron. La salvación no sería un regalo, sino un salario. Pero Dios solo lo da como un regalo gratuito para que nadie se gloríe. Por eso dice nuestra Biblia, no por obras para que nadie se jacte. Y cuando Pablo menciona en el versículo 16 los que son de la ley, se refiere a los judíos creyentes, no a todos los judíos. Si se refiriera a todos los judíos, estaría contradiciendo lo que acaba de decir en el versículo 15, que la ley produce ira. Entonces quiere decir que, dado que la promesa de convertirse en heredero de la justicia es por la fe, está disponible para todos los que creen. Los gentiles no necesitan guardar la ley de Moisés para ser salvos. Más bien, judíos y gentiles por igual deben creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Entonces, Pablo dice que la fe, en contraposición a la ley o al desempeño humano, la fe garantiza esta promesa. Si la salvación se basara en nuestras buenas obras, ¿cómo podríamos saber cuándo hemos hecho lo suficiente? Como señalé en nuestro último estudio, este es el problema con el sistema católico romano de agregar nuestras obras a la fe para acumular suficiente mérito para el cielo. Pero, ¿cuándo has hecho suficiente servicio a los pobres? ¿Cuándo has dado suficiente dinero? ¿Cuándo has sido lo suficientemente honesto? ¿Cuándo has demostrado que tu amor por Dios es lo suficientemente puro y ferviente? ¿Cuándo has llegado a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo? Si vas a la salvación en las buenas obras, siempre estarás plagado de dudas. Todos debemos acercarnos a Dios con la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Esta fe está arraigada en la promesa misericordiosa de Dios
de declarar justos a todos los que creen en Jesucristo, quien pagó la pena por nuestro pecado. Está disponible para todas las personas, sin distinción. Tal vez como los judíos de la época de Pablo, vengas de un trasfondo religioso. Dios debe abrir tus ojos para ver que eres un pecador culpable que no puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos. Si respondes a la promesa de la gracia de Dios por fe, Él acreditará la justicia de Cristo a tu cuenta cuando crees en Él. O tal vez como los gentiles, vienes de un trasfondo pagano. Has vivido para buscar el placer a través del pecado. Pero si Dios abre tus ojos para ver que eres un pecador culpable y que Él ofrece un perdón total a aquellos que creen en la muerte del Señor Jesucristo como pago por el pecado, Dios te acreditará la justicia de Cristo en el instante en que creas en Jesús. La fe de Abraham garantiza la promesa a todos. Pero Pablo continúa exponiendo sobre la fe de Abraham. En segundo lugar, la fe salvadora descansa en la promesa de Dios, no importa cuán improbable pudiera parecer. La versión Reina Valera cita Génesis 17:5 entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. No sé si recuerdan ustedes, pero allá en Génesis 17, ya Abraham tenía 99 años. Aunque Dios le había prometido darle un hijo a través de Sara casi 25 años antes, todavía no tenían ningún hijo. Ahora, las perspectivas humanas de tener un hijo parecían imposibles. Abraham tenía casi 100 años, Sara alrededor de 90. Ella había sido estéril toda su vida y ahora ambos habían pasado la edad de concebir un hijo. En ese momento, el Señor se le aparece a Abraham y le promete establecer su pacto con él, que incluía convertirlo en padre de multitud de pueblos. Y a la luz de esto, Dios le da a Abraham sin H, que su nombre hasta ese momento significa Padre exaltado, Dios le da un nuevo hombre, Abraham con H, que significa Padre de una multitud. Luego sigue la cita que está en nuestro texto de la Septuaginta, te he puesto por padre de muchas gentes. Mientras Abraham estaba allí ante Dios, aunque la promesa estaba fuera del ámbito de la posibilidad humana, Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa fe no estuvo exenta de luchas, como vamos a ver, pero el punto es que Abraham creyó en la promesa de Dios, aunque el cumplimiento de la misma era humanamente imposible y parecía muy poco probable. Creer en la promesa de Dios es lo mismo que creer en la persona de Dios. Si yo prometo hacer algo por ti, pero no crees en mi promesa, en realidad me estás llamando mentiroso. Estás diciendo que no haré lo que prometí. Si Dios promete algo y nos negamos a creerlo, habremos llamado mentiroso a Dios. Pablo está aquí enfatizando la promesa de Dios. Leon Morris escribió, Abraham no tenía nada a su favor excepto la promesa de Dios, pero para el hombre de fe eso es suficiente.
Martin Lloyd Jones lo expresa de manera diferente. Abraham creyó la pura palabra de Dios y nada más. La fe se contenta con la simple palabra de Dios porque Él es Dios. Es fácil sentarse aquí y pensar, bueno, yo también le creería a Dios si se me apareciera como se le apareció a Abraham y me prometiera algo. Pero, ¿realmente lo haríamos? La promesa pasó por alto toda consideración humana. Primero, Sara, que había sido estéril toda su vida, ahora ya había pasado por la menopausia. Y Abraham tenía 100 años. Entonces, cuando Dios le dijo que él sería el padre de una multitud de pueblos y que Sara sería la madre de naciones, Abraham se rió y le pidió a Dios que Ismael pudiera ser el heredero. Pero Dios insistió en que el heredero vendría a través de Sara. Pero también estaba este embarazoso asunto de cambiar su nombre. Abraham ya era lo suficientemente vergonzoso. Cuando la gente lo conociera, probablemente preguntaría, ¿Abraham, padre exaltado? Pues ¿cuántos hijos tiene? Abraham pudo haber mirado hacia abajo, aclarado su garganta y decir, uno. Probablemente no explicaría que el único hijo no fue a través de su esposa, sino a través de su sirviente. Abraham probablemente vio a muchas personas poner los ojos en blanco mientras pensaban, Padre exaltado, y tiene 99 años y solamente tiene un hijo. Sí, seguro. Pero ahora, después de que Dios se le aparece, al día siguiente Abraham anuncia, tengo un nuevo nombre, Dios me lo dio anoche. Todos estarían esperando, pensando, tal vez finalmente tomará un nombre que refleje la realidad. Entonces Abraham dice, mi nuevo nombre es Abraham, padre de multitud de pueblos. Tal vez algunos de sus sirvientes le dieron la espalda rápidamente, se taparon la boca con las manos para reprimir la risa. Y ellos pudieron haber pensado, el viejito este se está volviendo loco. Pero Abraham creyó a Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios, aunque era humanamente imposible de cumplir. Y miramos hacia atrás en la historia y podemos ver cómo la promesa se cumplió literalmente a través de los muchos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Ismael, de Esaú, a través de los hijos de Abraham con Cetura. Pero la promesa se ha cumplido aún más a través de los descendientes espirituales de la simiente de Abraham, Jesucristo, con el Evangelio dando la vuelta al mundo a todas las naciones. Pero Abraham no vivió para ver nada de esto. Como dice Hebreos 11, él murió conforme a la fe sin haber recibido lo prometido. Ahora, Juan Calvino observa con mucha perspicacia todo lo que nos rodea está en oposición a las promesas de Dios. Él promete la inmortalidad, estamos rodeados de mortalidad y corrupción. Él declara que nos tiene por justos, estamos cubiertos de pecados. Él testifica que es propicio y bondadoso con nosotros. Los juicios externos amenazan con su ira. ¿Qué hay que hacer entonces?
Debemos pasar con los ojos cerrados por encima de nosotros mismos y de todas las cosas relacionadas con nosotros para que nada nos prevenga o nos impida de creer que Dios es verdadero. Ahora, antes de dejar este punto, apliquémoslo a la promesa de salvación de Dios. Dios promete justificar y dar vida eterna a la persona impía que cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde aprendemos acerca de esta promesa? Nuestra única fuente confiable es la palabra de Dios. No aprenderás a tener vida eterna estudiando la naturaleza. No lo deducirás de la filosofía o la lógica. No lo aprenderás estudiando el comportamiento humano. La única fuente es la palabra escrita de Dios, transmitida a nosotros por los apóstoles, por los profetas. ¿Tú lo crees? ¿Has puesto tu confianza para la vida eterna en la promesa de Dios como está registrada en su palabra? Si no, estás llamando mentiroso a Dios. Otra aplicación de esto es que cuando hables con la gente sobre el Evangelio, cita la palabra de Dios, anima a la gente a leerla, especialmente el Evangelio de Juan. Juan nos dice que él escribió su Evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La palabra es poderosa para salvar a los pecadores. Pero en tercer lugar, la fe salvadora se deleita en la gloria de Dios, no en el esfuerzo o la fuerza de voluntad humana. Dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe de Abraham estaba sólidamente centrada en Dios. Abraham no creía en sí mismo, no tenía fe en la fe, no era un optimista que practicaba el pensamiento positivo, no pensó, si Sara y yo simplemente visualizamos la meta y lo intentamos de nuevo, lo vamos a lograr. Más bien, apartando la mirada de las circunstancias, apartando la mirada de sí mismo, creyó a Dios y en su promesa, para que Dios obtuviera toda la gloria. En Romanos 1:21 vimos que el pecado fundamental de la raza humana fue, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Pero aquí, a modo de contraste, Abraham se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Y esto nos enseña que nuestra fe debe crecer. La fe débil o la poca fe sigue siendo fe, pero debemos fortalecernos en la fe. Aquí el verbo griego es pasivo. No dice se fortaleció en la fe, sino que fue fortalecido en la fe. El verbo es pasivo. Implica que la fe debe venir de Dios. Es el regalo de Dios para nosotros. Y sin embargo, como tantos dones de Dios, tenemos la responsabilidad de apropiárnoslo,
y crecer en Él. ¿Cómo crecemos en la fe entonces? La clave es crecer en el conocimiento del objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es Dios. La fe es tan buena como su objeto. Puedes tener una fe fuerte en un puente defectuoso y aunque tengas fe fuerte, ese puente se va a derrumbar debajo de ti a pesar de esa fe. O bien puedes tener una fe débil en un puente fuerte y te va a sostener junto con el camión que pasa retumbando junto a ti. Pero tu fe débil no glorifica al puente fuerte por lo que es, de tal manera que tu fe debe provenir de tu conocimiento de que ese es un puente confiable. Para crecer en la fe, estudia los atributos de Dios, los caminos de Dios como se revelan en su palabra. Ve cómo Él ha sido fiel a su palabra en el pasado. Ve cómo Dios ha cumplido sus promesas a su pueblo, incluso frente a las asombrosas probabilidades en su contra. Lee cómo Él ha actuado en la historia de la Biblia. Lee la historia de sus santos que han confiado en Él. En algunos casos, Él los liberó milagrosamente, pero en otras ocasiones eran torturados, echados en la cárcel, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Pero en ningún caso Dios abandonó jamás a su pueblo o actuó infielmente a sus promesas. Apocalipsis 6 nos dice que el Señor tiene un número preciso de mártires que serán asesinados antes de que finalmente juzgue a los impíos. Pero las malas obras de los impíos no amenazan el poder soberano o el plan de Dios. Estudia sus atributos y sus caminos y vas a crecer en la fe. Y luego pon tu fe en acción. A medida que actúas con fe y ves la obra de Dios, tu fe se fortalece para confiar en Él la próxima vez. Pero debemos tener cuidado de no aplicar mal sus promesas. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba en la cárcel y estaba confundido porque pensaba que si él era el precursor del Mesías y Jesús era el Mesías, entonces no debería estar en la cárcel. El Señor Jesús gentilmente le aseguró a Juan que él era en verdad el Mesías. Pero como todos ustedes saben, Juan no salió vivo de la prisión. Pero incluso si la voluntad de Dios es nuestra muerte, podemos glorificarlo muriendo en fe mientras miramos a su promesa de vida eterna. La fe no se gloría en el esfuerzo humano, la fe no se gloría en la fuerza de voluntad humana, la fe se gloría solamente en Dios. La salvación es totalmente de Dios y por eso la fe salvadora le da propiamente toda la gloria a Él. Así, la fe salvadora está arraigada en la gracia de Dios, descansa en la promesa de Dios, se deleita en la gloria de Dios y finalmente la fe salvadora confía en el poder de Dios para cumplir su promesa,
a pesar de la incapacidad humana. Estos versículos contrastan la incapacidad sin esperanza de Abraham con el gran poder de Dios. Abraham y Sara estaban más allá de su capacidad humana para concebir un hijo. E incluso cuando estaban en su mejor momento, Sara no podía concebir, era estéril. Pero Dios esperó hasta que estuvieran claramente más allá de toda capacidad de concebir, para que la grandeza del poder estuviera en Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 19 dice que Abraham consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo como de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, Abraham no ignoró la realidad, no cerró los ojos a lo obvio y tuvo fe ciega, no. Abraham enfrentó la realidad de su completa incapacidad y la de Sara para concebir al hijo prometido. Cuando Pablo dice aquí que Abraham tampoco dudó por incredulidad, se refiere al patrón general y al resultado final, no a sus fallas momentáneas en la fe. Abraham flaqueó en la fe. Recuerdan que flaqueó en la fe cuando tomó a Agar, concibió a Ismael y luego le pidió a Dios que hiciera a Ismael el heredero. Y la frase en esperanza contra esperanza implica la lucha de fe que experimentó Abraham y que experimenta todo aquel que camina por fe. ¿No es cierto que las circunstancias a menudo debilitan o aplastan nuestra esperanza? Pero contra eso luchamos con esperanza. Nuestra fe y esperanza no están en nosotros mismos o en nuestra capacidad o en una actitud positiva de que al final todo sale bien para las buenas personas. No, nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios que da vida a los muertos y que llama a la existencia a lo que no existe. Dios renovó los cuerpos muertos de Abraham y Sara para engendrar a Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios dijo: te he puesto por padre de muchedumbre de gentes antes de que Abraham tuviera a Isaac. La palabra de Dios que dijo: hágase la luz, y fue la luz, es eficaz. Y Pablo aplica esto a nuestra salvación cuando dice allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La fe salvadora se basa en el poder de Dios para cumplir su promesa, jamás en la habilidad humana. Y el versículo 22 da el resultado acumulativo de la fe de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pablo repite este versículo varias veces y ha mencionado repetidamente fe y creer, muchas veces en contraste deliberado con las obras humanas. Él quiere que veamos que somos justificados, declarados justos, solo por la fe en la promesa de Dios, no por ninguna obra, no por ningún mérito añadido a ella. Dado que la salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe, aparte de las obras,
podemos unirnos a Abraham en ese versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y no lo podemos apropiar y decir plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Ya les había contado antes de aquella abuelita que nunca había volado en un avión, pero tuvo que hacer un viaje por aire. Sus hijos y sus nietos trataron de convencerla de que era más seguro que viajar en automóvil. Finalmente, con muchas dudas, aquella abuelita subió a bordo del avión. Cuando regresó sana y salva, la familia la recibió en el aeropuerto y le preguntó: ¿cómo te fue, abuela? ¿Te sostuvo el avión? Y ella lo aceptó a regañadientes. Sí, pero luego agregó: pero nunca puse todo mi peso sobre ese avión. ¿Podría ser así tu fe en Jesucristo para salvarte? ¿Crees en Él, pero también mantienes un pie en tus buenas obras para llegar al cielo? La fe salvadora pone todo su peso en Jesucristo y en su sangre derramada. La fe salvadora está arraigada en la gracia de Dios. La fe salvadora descansa en la promesa de Dios. La fe salvadora se deleita en la gloria de Dios. Y la fe salvadora confía en el poder de Dios. Asegúrate de que tu confianza sea solamente en el Señor Jesucristo.